Vamos a ver sobre cómo veía el Padre Pío el robo, pero primero vamos a sintonizarnos dentro de que era, o sea, siendo el séptimo mandamiento que nos propone el Decálogo, el Catecismo de la Iglesia en el numeral 2401 nos dice: prohíbe tomar o retener el bien del prójimo injustamente y perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus bienes. También Jesús nos recuerda a este precepto en Mateo 19:18 diciendo: no robarás. Digamos que el fraude, ¿no? El Ujú. fraude era un robo camuflado que el Padre Pío desenmascaraba y que a menudo se le escuchaba a él llamar a algunos de los penitentes con el atributo de ladrón, Ladrón. lo decía, siendo bastante inflexible en este asunto. Así que vamos a ver ahora algunos de los testimonios que se relacionan justamente a este pecado del robo. Y vemos los testimonios, como dijimos al principio, y en varias de las catequesis pequeñas que estamos dando, que justamente a través de estos testimonios y las respuestas del Padre Pío es que nosotros podemos analizar qué nos quiere decir sobre este tipo de pecado el Padre Pío. Y entonces, a veces hasta en maneras muy cortas, pero muy concisas. Claro, porque esto está basado en los testimonios de aquellas personas o aquellos penitentes que se fueron a confesar con Padre Pío. Pero lo que el Padre Pío le dijo a ellos también nos dice a nosotros, porque el pecado es pecado y todos cometemos pecado de una u otra manera, algunos más graves, otros no. Pero tenemos que aplicar esto también hacia nosotros. ¿Qué el Padre Pío nos está diciendo actualmente a nosotros con respecto a un pecado? Puede que no aplique este pecado para alguno de nosotros, pero puede que aplique otro pecado diferente, ¿no? Vuelvo a aclarar que estos testimonios no están dados porque el Padre Pío después de la confesión los comentara, sino que Ujú. los propios penitentes se lo comentaban a un padre guardián o al padre que estaba justamente allí, o alguno de sus hijos espirituales se lo comentaba también a otro sacerdote o a un amigo, y de ahí salían los testimonios de estas Y todos personas, estos testimonios están escritos escritos en los libros y y documentados. documentados, ¿no? que son los, que Aprobados. son los testimonios que además han servido para la canonización, para la beatificación y canonización del Padre Pío, que fue un poco difícil en su momento, y ya lo veremos el porqué. Ujú. Bueno, sigamos con el tema del robo y con el tema de un testimonio. Un penitente que falsificaba las notas de entrega de mercaderías llega al confesionario del Padre Pío. Ay, Ni Dios. siquiera le dio tiempo que De penitente arrodillarse. arrodillarse, que enseguida el Padre Pío le gritó lo siguiente: vete fuera, ladrón, vete a remediar el mal que has hecho a tu pueblo. Imagínate que uno se vaya a confesar y le vengan a decir así, y más un santazo como Padre Pío que le diga así, qué vergüenza. O sea, pero descarado el otro que también se va a confesar. Bueno, así que bueno, no es que fuera descarado, se fue a confesar y bueno, Pero no estaba bien arrepentido, porque si él lo echó, no, por eso, pero el padre, o sea, a través de estas cosas vamos a ver que el Padre Pío aplicaba ciertos modelos y ciertos procedimientos como para que el, el penitente reflexionara, se pensara arrepintiera, no que sobre todo cambiara. cambiara de Y estilo no de hiciera. vida. Entonces, ¿qué pasa? Que luego de que el penitente volvió a su ciudad, resolvió los problemas arriesgando denuncias y el puesto de trabajo. Y a los 2 o 3 meses regresó a San Giovanni Rotondo para confesarse, acusándose él mismo de haber robado. Bueno, ya se arrepintió ahí. Entonces el santo lo invitó a continuar con su confesión. Y al final le dio la absolución. O sea, al principio no le había dado la absolución, pero al final le dio la absolución porque vio ese arrepentimiento, esa contrición, y además que hizo lo que el padre dijo: vete a remediar el mal que has hecho. O sea, renunció, devolvió, hizo todo lo que tenía que hacer para,
para que estar limpio Sí. nuevamente, ¿no? Bueno, y cabe destacar que cuando los penitentes iban a confesarse donde el Padre Pío, sí, si el pecado era muy grave, como en este caso también, el padre era inflexible, era estricto, le gritaba a algunos, hasta le cerraba la puertita del Era, confesionario, los, los los echaba. despachaba vacíos. Pero una vez que ellos recapacitaran, que volvieran arrepentidos, que quisieran a cambiar de vida, era un padre amoroso, lo recibía con los brazos abiertos. Bueno, y este es el caso que justamente, es, bueno, Este es otro caso, ¿no? no, no es el mismo Ah, caso, ok. porque ¿qué pasa? Cuando el santo lo invita a continuar con su confesión, que al final le da la absolución, eh, el penitente, casi con incredulidad de la indulgencia dada por el Padre Pío, que la absolución, le pregunta, Padre, ¿me reconoce? Y Padre Pío le contesta, ¿Cómo no? "Eh, una cara como la tuya, una vez vista, nunca se olvida". Ay, Dios. Así nomás. Entonces, ¿qué pasa? Con esta respuesta, el padre le dio al penitente no solo seguridad, sino también tranquilidad en el hecho de haber sido perdonado y le agrega una buena llamada de atención aparte, ¿no? Claro, es que yo creo que también le preguntó porque imagínese la cantidad de gente que iba a ver al Padre Pío, la cantidad de confesiones que él escuchaba. Entonces también le decía, a ver, ¿usted me reconoce? Que al ¿De qué me penitente, vine a confesar? al principio al penitente lo había echado. Claro, Entonces, se quería asegurar el penitente de que de era que él se al que acordaba del pecado que había ya confesaba. confesado antes y que no lo había absuelto. Pero entonces el padre le dice, sí, Sí, diciendo, sí, no te preocupes, yo te sé quién sos. no se me olvida tu cara. No, no se me olvida tu cara. Bueno, Pero hay otro testimonio, ¿verdad? sí, el siguiente testimonio describe a un joven comerciante de madera que era conocido de un padre nazareno, el cual le informa a él que iría a San Giovanni para confesarse con Padre Pío. Ujú. No sé qué pasa, el fraile, conocido de este joven, siendo ingenioso y sabio, lo mira bien a los ojos y le dice, haz una buena limpieza porque Padre Pío tiene un ojo que ve muy bien. Claro, el Padre Pío, O sea, antes de confesarse, sabía todo. tenía, y le estaba diciendo como quien dice, ven bien Sí, preparadito, bien y di confesadito, todo. y dilo todo, ¿no? Porque el padre tenía ese don de escudriñar los corazones, de leer los corazones, de leer las almas, ¿no? Ya, Lo sí. conocía mejor que uno mismo la vida. Así que bueno, al llegar este joven a San Giovanni Rotondo saca el turno para empezarse con el Padre Pío. Pero cuando llega el momento, Bueno, cabe destacar algo, porque no sé si las personas que nos están oyendo saben acerca de esto. Lo que pasa es que eran muchas personas las que iban a confesarse donde Padre Pío y de todas partes de Italia y fuera. Entonces ellos crearon un sistema en el cual tenían que sacar turno para poder confesar al Padre Pío. Y era muy difícil a veces de sacar turno. Tendrían que esperar a veces hasta un mes o a veces hasta mes y medio y así, ¿no? Entonces por eso dice que el joven sacó turno para confesarse con Padre Pío sí, bueno, y las mujeres se confesaban en la otro lado, iglesia y los en la hombres en la sacristía. sacristía. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Saca turno para confesarse con Padre Pío y al llegar el momento de confesarse, el Padre Pío le grita, vete a colocar antes aquella partida de madera. ¿Ah? O sea que ya sabía que Ya sabía qué era lo que había hecho cuál era el algo, pecado. algo malo y lo despide. Entonces el joven regresa a su ciudad. No Este, mencionan de qué ciudad era, ¿verdad? en el libro lo En Italia. menciona, lo que pasa es que yo no pongo esos datos Sí, para porque, enfocarnos más en lo porque que decía enfocarnos más Padre que Pío. nada y porque puede ser de un pueblo que igualmente nadie lo Sí, conoce, también pero igual no es relevante. entonces, sí, entonces vuelve a su ciudad desilusionado y furioso, decidiendo a no volver a ver a Padre Pío, de que todos hablaban tan bien, y, pero el grito del padre, en cierta manera, se hacía oír en su conciencia, como un tormento le minaba
terminaba en el O cerebro. sea que estaba todo el Sí, tiempo ahí dándole, pensando, dando vueltas. por más que él se había como retobado, "Oh, no vuelvo más al Padre Pío, no vuelvo más", pero eso le había quedado en su Le caló en su conciencia, o interior. mismo el Padre Pío estaba siempre ahí golpeando, ¿no? En su conciencia. Entonces volvió a pensar en lo que había hecho al haber falsificado el peso en la entrega de la madera y decidió renunciar a este trabajo luego de rectificar todo lo referente a aquella partida en la que había falsificado el peso. Ah, mira, Luego regresó a San Giovanni Rotondo y se confesó nuevamente con el Padre Pío, quien lo escuchó de forma paternal eso, él lo y recibía de esa le dio manera, la absolución devolviéndole a su espíritu. la paz interior. Así que para que vean cómo el Padre Pío, tanto dentro del confesionario como fuera del confesionario, seguía trabajando El en la alma, persona y en la conversión, sí, que, no lo, que vuelva a restituir eh, eso y además que no lo vuelva a hacer. O sea, que ese pecado ya, ya no lo vuelve a o cometer. sea, no lo vuelva a cometer. Así Cambio que, de vida. en cambio de vida. Así que el padre Pío muchas veces era especialmente intolerante con el pecado y al pecador lo zarandeaba en forma rigurosa, Al que tenía que ¿sí? zarandear. Para que recapacite y para que le grabe y reconozca su falta, para no volver a cometerla. Y cuando daba la absolución, lo hacía paternalmente y amorosamente. Eso hay que aclararlo, como en el caso que vimos anteriormente. Esto es un poco el reflejo de cómo el Padre Pío miraba el robo, el pecado del robo, y cómo trataba de este, convertir al penitente para que no vuelva a pecar de esa manera.